Buenos días. Esperamos a que lleguen más personas para comenzar. Hoy por hoy la idea es revisar el examen. Bueno, contestar el examen, mejor dicho. Ahora les voy a compartir pantalla. A ver. Ok, ya vamos a empezar, ya tardaron mucho. ¿Se recuerdan de unirse? Ok, vamos a empezar con el examen con las primeras preguntas. Entonces, es decir, las preguntas del examen que eran de opción múltiple. Dice qué tipo de salida de temporizador se está describiendo. Antes de recibir una entrada, la salida va a ser cero, va a ser cero, o sea, no se presenta, desde recibir una entrada, o sea, cero en la entrada, no se presenta salida, es decir, un cero en la salida. Ok, ya desde ahí, desde antes de haber una entrada, antes de haber una entrada, la salida va a ser cero. Entonces, ya desde ahí sabemos que se trata de un contacto normalmente abierto de un temporizador, porque eso va a caracterizar los normalmente abiertos. La entrada se va a activar hasta igual o después después, igual bueno, en el momento de recibir una entrada o después. Eso va a caracterizar los temporizadores con salida, con los contactos normalmente abiertos de los temporizadores. Entonces, ya sabemos que esto es normalmente abierto. En cuanto se recibe la entrada, va a haber una salida. Entonces, va a haber una salida. Entonces va a haber entrada 1, la salida va a ser 1. ¿Ok? Entonces sabemos nosotros que el timer con retraso en la entrada va a tener, se va,
en el timer con retraso en la entrada, el diagrama se va a ver de esta manera. Va a pasar el tiempo configurado, no va a empezar al mismo tiempo a haber señal en la salida, no va a haber señal en la salida al mismo tiempo que empieza a haber señal en la entrada, pues tiene que transcurrir primero el tiempo configurado. Entonces, desde allí sabemos que se trata de un temporizador con retraso en la salida. No va a ser uno con retraso en la entrada, porque esto no se está cumpliendo. Porque eso no se está cumpliendo y además, además ya sabemos que es normalmente abierto. Está abierto y el resto solo nos lo confirma. Cuando deja de haber una entrada, el temporizador empieza a contar. Eso es lo que hacen los timers con retraso en salida. Mientras que eso sucede, la salida va a permanecer encendida hasta que el tiempo configurado se apague la salida al pasar el tiempo configurado. Bien, entonces va a ser un temporizador, un tipo TOF, que es un temporizador con retraso en la salida. Bueno, voy a cambiar la vista. Aquí no les voy a poner mis datos rápidos solamente para que me deje acceder a lo que sigue. Permito el acceso a los dos. Voy a anotar en la lista de asistencia. Este. Listo, estamos a 24. Entonces ahorita ya puedo decir que llegamos al menos formal. Cristian también llegó. Moraila. Ah, bien. Manuel acaba de llegar. Y el otro está. Junto a Fernando. ¿Guardo? Lo guardo y vamos a continuar con esto. Ok. Entonces habíamos dicho que el primero va a ser un temporizador. Ok. Bueno, voy a regresar a esta vista. Habíamos dicho entonces que se iba a hacer un temporizador con salida normalmente abierta. Ya habíamos escrito por qué, igual lo voy a volver a escribir para quienes no estaban. Vamos a decir, define qué tipo de salida temporizador se está escribiendo antes de recibir una entrada. La salida va a ser 0. Antes de recibir una entrada 0, no se presenta salida. Es decir, entrada 0, salida 0. Ok, esto es una característica que van a tener en común tanto el temporizador con retraso en la entrada normalmente abierto, como el temporizador con retraso en la salida con salida normalmente abierta. Entonces, hasta aquí, aquí ya descartamos los temporizadores con salida normalmente, las salidas normalmente cerradas de los temporizadores. Entonces, en cuanto se va a recibir una entrada, es decir, ya tenemos una señal de entrada, pasa a haber una salida, 1. Ya desde aquí, ya esto es un temporizador con retraso en la entrada. ¿Por qué? Porque los temporizadores con retraso en la salida, a la hora de que llega, perdón, a partir de aquí ya sabemos que va a ser un temporizador con retraso en la salida.
porque los temporizadores con retraso en la entrada, cuando reciben una entrada, bueno, para el caso del normalmente abierto, para el temporizador normalmente abierto con retraso en la entrada, lo que va a pasar es que va a empezar cuando llegue la entrada, va a empezar a correr el temporizador y cuando transcurra el tiempo configurado va a haber un 1 en la salida. Y después es que va a encenderse en la salida y va a permanecer encendida hasta que se apague la entrada. Pero para el temporizador con retraso, para el contacto abierto del temporizador con retraso en la salida, sucede lo que se está describiendo aquí. Cuando deja ver una señal de entrada, y cuando se recibe una entrada pasa a ver una señal de salida, o sea, pasa de forma inmediata. Cuando deja de haber una señal de entrada, empieza a contar al temporizador. Mientras eso sucede, la salida permanece encendida y al pasar el tiempo configurado se apaga la salida. ¿Sí? Entonces ya con eso estamos seguros de que es un temporizador tipo top, o sea, con retraso en la salida, con una salida normalmente abierta. Es decir, el contacto normalmente abierto es el temporizador. Luego acá dice, en la segunda pregunta, dice, defina de qué tipo de salida de temporizador se está describiendo. Antes de recibir una entrada, que va a ser cero, cero en la entrada, se va a presentar una salida, 1. Entonces, ya con esto nosotros sabemos que se va a tratar de un contacto normalmente cerrado. En cuanto se va a recibir una entrada, deja de haber una salida. Ok, es normalmente cerrado y en cuanto se recibe la entrada está dejando de haber una salida. Entonces ya desde aquí pienso que es un temporizador, no, es un temporizador con retraso en la salida, con un contacto normalmente cerrado. Cuando deja de haber una señal de entrada, empieza a contar el temporizador. Esto hacen los temporizadores con retraso en la salida. Mientras eso sucede, la salida permanece apagada. Al pasar el tiempo configurado, se enciende la salida. Ok, esto es exactamente lo contrario que hacía el temporizador descrito anteriormente. Entonces, estamos diciendo que es un temporizador con retraso en la salida, que va a ser el contacto normalmente cerrado del temporizador con retraso en la salida. Bien, y lo podemos verificar en el libro, podemos ver el diagrama. Aquí está, este es el temporizador con retraso en la salida, normalmente cerrado. Perdón, normalmente abierto y este es normalmente cerrado. Antes de que haya una entrada, hay salida. Empieza a haber salida, empieza a haber entrada, hay salida. Deja de haber entrada, empieza a contar el temporizador y sigue habiendo, y la salida está apagada, hasta que se pasa tiempo transcurrido. Entonces, con eso estamos bien. Entonces, ya quemamos los temporizadores con retraso en la salida, entonces los otros van a corresponder a temporizadores con retraso en entrada. Define qué tipos. Antes de recibir una entrada, 0, se presenta una salida, 1. Bueno, es un temporizador con un contacto no cerrado. Al recibir una entrada, 1, el temporizador empieza a contar y sigue presentándose una salida, 1. Ok, actual me recuerda. Es un temporizador con retraso en la entrada, normalmente cerrado. Lo podemos ver. Aquí está, normalmente cerrado. No hay entrada, la salida es 1. Empieza a haber entrada, la salida sigue siendo 1 y empieza a contar el temporizador. ¿Por? Y al transcurrir el tiempo configurado deja de haber señal de salida. Entonces va a ser 0. Va a ser 0. Y cuando deja de haber una señal de entrada, vuelve a presentarse una salida 1. Ok. Va a ser 0, 1 y aquí 0, 1.
Listo. Entonces, ese temporizador con retraso, el temporizador con retraso en la entrada, contacto normalmente cerrado. Ese está negado. Antes de recibir una entrada cero, no se presenta salida, cero. Bueno, eso es normalmente abierto. Al recibir una entrada 1, una entrada, que ya entonces ya vamos a tener una entrada, el temporizador empieza a contar y sigue sin presentar salida. Cero. Ok, entonces ya empezamos a escribir este de aquí. Ceros. Con entrada 0, salida 0. 1 en la entrada y empieza a correr el tiempo y sigue apagada la salida. Empieza a contar y sigue sin presentarse salida. Al transcurrir el tiempo configurado deja de haber una señal de salida. Empieza a haber todo el tiempo configurado empieza a haber una señal de salida. Eh, empieza a haber una señal de salida. Aquí en la redacción, como era, deja se me pasó. Lo voy a quitar. El deja de. Pero aquí este 1 estaba para indicarles por si me llega a equivocar con la redacción. Empieza a haber una señal de salida. La salida va a ser 1. Cuando deja de haber una señal de entrada, 0, deja de presentarse una señal de salida. También va a ser 0. Y esto es exactamente lo que ocurre para el temporizador con retraso en la entrada, contacto normalmente abierto. Bien. Entonces con eso terminamos con las preguntas de opción múltiple y pasamos a los diagramas de escalera. Entonces, el primer problema nos dice, diagrama de escalera, dibuja un diagrama de relevadores para la siguiente situación. Se tienen dos push buttons, o sea, dos botones de acción instantánea, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. El otro normalmente cerrado, que sea que funciona como botón de apagado y el motor. Al presionar el botón de encendido, debe de prender el motor y permanecer encendido hasta que el botón apagado sea presionado. Bien. Dos push buttons, en otras palabras, esto que hay que hacer aquí es un circuito de interlock. Eso sí lo estuvimos viendo bastante seguido en el curso. Abrimos una pizarra para ejemplificarlo. De hecho, este fue, creo, uno de los ejemplos que había mostrado durante el curso, o si no, mínimamente se los había dejado de tarea. Era como parte del repaso. Entonces vemos. Voy a borrar el pizarrón. Listo. Está con este. Entonces, dibujo primero las líneas. Dijimos dos push buttons. Uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Cerrado.
que van a activar un motor. Así termino siendo la M de MyInview. Bueno, al presionar el botón de encendido se prende el motor. El botón de encendido es normalmente abierto y el normalmente cerrado funciona para apagar el motor. Al presionar el botón de encendido se prende el motor y debe permanecer encendido hasta que el botón apagado sea presionado. Entonces, ¿qué clase? ¿Qué queda esto? Eso no puso antes. Mejor. Listo. Esto lo pongo con el texto. Recuerden, pues estoy siendo muy insistente, pónganles nombres a los elementos, si no su diagrama de relevadores no significa nada. La estructura del interlock quedó lista. Y aquí solamente falta añadir el motor. Listo. Y con eso queda el primer ejercicio. Sí, solamente era hacer un interlock por un motor. Entonces lo encendemos con PV1, lo apagamos con PV2. Permanece encendido después de presionar PV1 hasta que presionamos PV2. Ya con eso cumple. Y esa estructura se repite en casi todos los problemas que dejé, si no es que en todos. Ok, aquí no se me está dejando proceder con esta vista. Mejor. Salida nuevamente abierta. Perdón, no cerrado. Todos. Pero no enseña la entrada, bueno, lo presentamos en este. Top con salida nuevamente abierta. Con salida nuevamente cerrada. Con salida nuevamente abierta. Ya pues ya hicimos el primero, ¿no? El más corto. Este ya lo hicimos sobre los push buttons. Vamos a hacer otro. Se dibuja un diagrama se tienen tres estaciones. Mejor el de los luces. Se tienen dos luces, L1 y L2, y dos push buttons de acción instantánea.
PB1, PB2. Cada uno con un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Al presionar el botón PB1 se enciende la luz L1 y al presionar el botón PB2 se enciende la luz L2. Diseña este diagrama de tal forma que L1 y L2 no puedan estar encendidas al mismo tiempo. Bien. Entonces, vamos a hacer este diagrama. Para este ejercicio no vamos a necesitar relevador. Bueno, es posible que sí. Sí, en realidad sí, pero bueno, ahora vamos a cambiar el nombre. Aquí ya tenemos una de estas estructuras. Entonces repetirla dos veces. L1 y la dibujo de nuevo. Y nada más cambio aquí. Le añado lo que corresponde al loop piloto. Ujú. Repito la misma estructura. Listo. Ahora, normalmente abierto, normalmente cerrado. Y estos van a estar interconectados, ¿no? Lo dejo punteado para recordar que están conectados, que son los mismos botones. Pero de igual forma voy a indicar cuál es PB1 y cuál es PB2. Ya está. Bueno, ahorita ya está conectado de tal manera que a nosotros al presionar PB1 encendemos la primera luz piloto y apagamos la segunda, y al presionar PB2 apagamos la primera luz piloto y encendemos la segunda. Ambos pues, se permanecen encendidos después de presionar el botón que los enciende. Bien, entonces con esto queda resuelto lo de las luces. Las luces. Por cierto, por indicaciones, pues bueno, y en base a los resultados que hasta ahora no han sido precisamente favorables obtenidos, les voy a estar pidiendo que enciendan la cámara durante las videoconferencias a partir de este momento. Pues enciendan las cámaras.
Haré lo mismo yo. Ujú. Básicamente para asegurarme de tener una retroalimentación, enciendo las cámaras, por favor. Voy. Ok. Ok. Voy a continuar ahorita con esta resolución y regreso para acá. Ok, vamos por el siguiente problema. Dibujé un diagrama de... Aquí está. Vamos a agarrar otra de las situaciones. Dibujé un diagrama de relevadores para la siguiente situación. Se tienen 3 estaciones de encendido y apagado. Cada estación de encendido y apagado se tienen 2 push buttons, botón de acción instantánea. Uno normalmente abierto, que funciona como botón de encendido, y otro normalmente cerrado, que funciona como botón de apagado. Además, se cuenta con un solo motor. Este motor debe de poder ser encendido desde cualquiera de esas estaciones, así como puede ser apagado desde cualquiera de las 3 estaciones. Bien. Entonces, vamos a hacer esta interconexión. Espero que tengan encendidas sus cámaras cuando termine de esta explicación. Entonces, pongo la pizarra y ahora sí ya voy a borrar esta pizarra. 3 estaciones encendido y apagado. Cada estación encendido y apagado. No sé si lo estoy especificando aquí. 3 estaciones encendido y apagado. En cada estación encendido y apagado se tienen 2 push buttons de acción instantánea, uno normalmente abierto que funciona como botón de encendido, otro normalmente cerrado que funciona como botón de apagado. Apagado y un solo motor, hay que encender el motor y apagarlo con cualquiera de las 3 estaciones. Ok, entonces hagamos esto. La estructura final va a ser la misma, pero vamos a hacer otra cosa en el intermedio. Se puede encender con cualquiera de las 3 entradas. Con cualquiera de los 3 botones, que son normalmente abiertos, podemos encender el motor. Ya con esto tengo las 3 entradas. Ya las tengo en suma, entonces cualquiera de esas 3 va a poder encender. Como que se activa cualquiera de esas 3, ya la hice. Ya con eso. Y también voy a tener sonidos. A su vez tengo otras 3 entradas que son tipo normalmente cerradas.
tenemos el relevador para que el motor permanezca encendido. La retroalimentación. El relevador y finalmente el motor. Y les voy a poner nombre a esto. Voy a ser consistente, voy a dejar que los normalmente abiertos sean impares. Y los normalmente cerrados sean pares. Y con eso ya queda este ejercicio. Cualquiera de los tres botones enciende el motor. Cualquiera de las tres salidas lo apaga. En todo momento. Aquí no me faltó. Acá, listo. Y así queda resuelto ese otro ejercicio. Creo que todavía nadie ha encendido la cámara. Enciéndola. Recuerden que hoy son 2 horas clase, pero de diferente materia. A las 7:50 hacemos cambio de materia. Si está encendida, profe, también pues sale a mí. Pues no la veo, yo la veo, pues yo la veo apagada. No, sí están prendidas. Sí, Si quiere le mandamos una captura. a ver, porque yo lo veo todo normal, todo lo veo apagado. A ver, voy a dejar de presentar un momento para ver si con eso me salen sus cámaras. No, ninguna cámara me sale. Voy a presentar y voy a mandar las capturas. Por ello, por el grupo de WhatsApp. A ver. ¿Dónde les aparece lo de las cámaras? A mí solamente me aparece. A ver, voy a poner la vista en mi iPhone. En serio, ¿dónde les aparece lo de las cámaras? A ver. Automático, mosaico, barra lateral. Porque solamente me aparecen las imágenes en el video.
A ver. Estoy esperando que cargue WhatsApp para enviarles las cosas. Ok. Sí, ya estoy viendo eso, pero no sé de dónde, no sé cómo les ponen para que les salga de las cámaras. Vamos a intentar con esto. Ok, ok, entonces sí tienen activado las cámaras entonces, ok. Bueno. Estoy en Windows. En Windows es lo que más me falla. Estoy en Windows precisamente porque a lo mejor utilizaba el Lazy Soft. Si no, no estuviera en Windows. No, pues si por mí fuera, yo ni siquiera me pasaría a Windows nunca. Pero en todas las clases con ustedes casi siempre estoy en Windows porque es el software, por el software de EasySoft y el de Logo. Ok. Dibujo un diagrama de relevadores para la siguiente situación. Se tienen dos luces. Bueno, no sé. Bueno, voy a añadir, antes que eso voy a añadir un poco de, bueno, creo que no estaba presentando pantalla. Voy a presentar esto. Sí, pantalla completa, permitir. Listo. Aquí, antes de cualquier cosa, voy a ir poniendo aquí lo del el evento de la siguiente clase, ¿no? 7:50, 8:40. Se repite cada semana el miércoles. Es conferencia de Meet. Y aquí lo voy a borrar. Ok. Ah, voy a editarlo. Hazlo. Clase fibras ópticas. Listo. Ok. Entonces, creo que ahorita no alcanzó. No, con el siguiente. Ok, creo que en la siguiente clase vamos a continuar revisando lo del examen en la siguiente clase de PLC. Ahorita, bueno, dentro de un momento vamos a les voy a pasar el link de la otra videoconferencia, de la videoconferencia para la otra materia. Vamos a usar links diferentes. Entonces, para tener las clases grabadas por separado. Ya está bien. Ok, voy a dejar de presentar y se los voy a ir enviando por WhatsApp.
Esa es la siguiente videoconferencia. Pasamos a la otra, o sea, vamos al otro link. Terminamos con esto la videoconferencia, la clase de PLC. Ahorita a las 7:50 empezamos con la de fibras ópticas. Muy bien. Ok. Salimos de la videollamada y entramos a la otra.